sábado y creo que todos tenemos hoy la oportunidad de darle gracias a Él, de que es un día de esperanza también este día, porque vemos las señales que se desarrollan en todo el mundo y que nos alertan acerca de la segunda venida de Cristo. Y el Señor nos ha dicho, cuando ustedes vean todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Hermanos, en esta ocasión vamos a tratar un tema que tiene que ver con fundamentos de la fe en el libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 3. Son cosas que parecieran sencillas para nosotros quienes ya hemos venido transitando en el camino cristiano o en la vida cristiana. Pero son fundamentos que ayudarán a muchas personas que tal vez por primera vez estarán escuchando esta, esta parte de la Biblia, que es una inducción, podríamos decir, pero al mismo tiempo es muy profundo y que al entenderlo nos va a permitir que tomemos decisiones rápidas, dado el hecho de que la segunda venida de Cristo se dará en la medida que nosotros también recibamos el mensaje. Es por eso que necesitamos compartir esos fundamentos que ayudarán que otras personas tomen decisiones y permitirán que también se amplíe ese radio colaborativo de predicación y aligerar la segunda venida de Cristo. Entonces, siendo así, el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, empieza a presentar la condición en que nos encontramos. Igual también el libro de Romanos en el capítulo 6 y versículo 23 hacen mención de la situación, de la condición humana. Dice, por cuanto todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Todos pecamos, ¿verdad? Y carecemos. Dice la versión Reina Valera de 1960, dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Y eso significa que nuestra condición es separación, estar destituidos, estar separados de una condición favorable que teníamos, que era permanecer en un estado de vida eterna. La gloria de Dios representa su presencia en nosotros y la presencia fue retirada y el hombre que El micrófono, hermano, no se escucha. Activa el micrófono, por favor, hermano Dani. muy bien. Venimos desarrollando Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron
y carecen de la gloria de Dios o están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros venimos experimentando desde la caída la separación de Dios por causa de la entrada del pecado. Y esta condición nos permite a nosotros, a través de las Escrituras, experimentar la necesidad de que tiene que haber una salida para esto. Es desesperante cuando nos encontramos, literalmente nos encontramos en un hueco, en un abismo, en un lugar difícil de salir. Y gritamos y pedimos auxilio. Pero saben que Adán y Eva no pidieron auxilio, se escondieron. Estar separados de la presencia de Dios les produjo vergüenza. Y ellos, en lugar de pedir auxilio, huyeron, se escondieron. Nosotros los seres humanos quedamos por naturaleza del pecado en una condición de vergüenza. Y esa condición de vergüenza nos lleva a huir y nos lleva a escondernos. ¿Por qué? Porque quedamos destituidos de la presencia, del vestido de gloria que Dios nos dio originalmente. Su presencia es retirada con el pecado y la consecuencia del pecado, dice el capítulo 6, versículo 23, la consecuencia. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este principio fundamental de que la paga del pecado es la muerte, la consecuencia, es lo más preocupante que tenemos nosotros. La muerte es lo más seguro que en este planeta se puede esperar, diríamos, hasta allí. Sin embargo, aparece un pero ahí en el versículo 23, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces, la dádiva de Dios, ese pero que aparece es un pero positivo. Los peros, por lo general, encontramos que los peros son situaciones objetables, representan momentos de objeción, momentos, situaciones que no corresponden al ideal. Sin embargo, con la condición de pecado, el libro de Romanos nos da esperanza con ese pero. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias al Señor tenemos ese pero positivo que nos ofrece esperanza. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque Él tomó la iniciativa de quitarnos de esa condición de pecado. Así que en el capítulo 3, versículo 24, continúa el apóstol Pablo narrando el proceso que conduce a la salvación o lo que conocemos como el plan de la salvación. Es posible que, querido hermano o amigo, muchas veces nosotros sigamos la vida cristiana porque nuestros familiares lo son o porque nos invitaron, pero no porque hayamos meditado realmente en la condición de la cual Dios nos está llamando y quizás no comprendamos lo que costó ese llamado para nosotros.
Dice el versículo, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Aquí hay una serie de contrastes y uno de esos contrastes es que nosotros ahora estamos siendo justificados. ¿Qué es ser justificados? Ser justificados es una palabra que suele utilizarse también cuando estamos armando piezas y la pieza debe encajar una con otra para que pueda cumplir la función ese mueble, por ejemplo. Eh, sí, o digamos cuando los carpinteros están haciendo ciertos muebles, una puerta, por ejemplo, una mesa, las piezas deben encajar justamente, decimos. Debe haber una abertura, debe haber una pieza que entre por esa abertura y coincida. Nosotros, al ser destituidos de la gloria de Dios por causa de la desobediencia, la entrada del pecado, dejamos de encajar con la voluntad de Dios. Dejamos de cumplir la voluntad de Dios, de seguir el ideal de vivir en ese confort de vida eterna que teníamos, donde teníamos todas las cosas a disposición de manera gratuita. Y saben que eso gratis, eso nuevamente Dios nos los devuelve y los devuelve por su gracia. Dice, justificados gratuitamente por su gracia. Dios viene y ahora nuevamente nos hace coincidir con Él y utiliza su propia gracia. Y esa gracia tiene un costo. Eso que resulta para nosotros gratuito, tiene un alto costo para Él. Y ese alto costo se llama mediante la redención realizada por Cristo Jesús. La redención es un acto que las culturas han practicado cuando se pierde un beneficio o una persona pierde su libertad. Generalmente, la persona podía ser redimida por alguien que lo comprara. Algunos esclavos fueron comprados por personas que tenían mucho dinero, las compraron por un alto costo y luego les dijeron, eres libre. Y saben que esos esclavos, esas personas, en gratitud, decían, muchas gracias, y se devolvían a servirle a esas personas. Algunos eran liberados por sus propios amos y ellos voluntariamente decidían servirle, ahora no como esclavos, sino como hijos, en gratitud por ese acto de liberación. Dios hizo un acto de liberación que le costó mucho, muchísimo. Y esa gracia tiene que ver con la muerte de Cristo Jesús. Dice que Cristo Jesús en el versículo 25, a quien Dios puso como el sacrificio expiatorio por la fe en su sangre. Es decir, costó un sacrificio, un valor, y ese sacrificio tiene que ver con la muerte en la cruz del Calvario. Cristo no quería ir al sacrificio. Humanamente, al estar con nosotros en su condición de humano, le era muy, muy difícil, como si nos dijeran a nosotros, vas a morir por todos los demás, el escogido eres tú. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta frente a una situación como esa? Podría ser que nosotros en esos momentos dijéramos la verdad que no estoy preparado, podría decir alguien, no estoy preparado para
asumir tal responsabilidad. Y eso conllevaría a que un plan pudiese terminar como ha sucedido en algunas ocasiones. Se dañó la respuesta, se dañó el plan e incluso el que va a redimir muere, pero con la desventaja de que no puede resucitar. Se le En apagó este la cámara, caso, hermanito. muy bien, ya, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Ese, ese acto de la redención costó la vida del Hijo de Dios, pero él conllevó a otro acto y es la resurrección. La resurrección y la resurrección conlleva a la expiación porque se garantiza que el plan de redención fue completo, se garantizó. Es decir, no simplemente era morir, era lograr quitar el pecado. Y en Cristo Jesús encontramos que su inocencia es transferida a nosotros. Él de manera inocente lleva el pecado, paga con su vida el valor, el costo alto que le costó a la divinidad. Es la propia vida de uno de los tres seres divinos que son un solo Dios. El Hijo fue quien colocó su vida en lugar de la nuestra. Eso se llama sustitución. Y esa sustitución es la que nos hace a nosotros ahora aceptables dentro del plan de salvación como si no hubiéramos pecado. Y nos otorga eso que se llama justificación, ser justos nuevamente, estar en armonía con Dios, coincidir con Él. Entonces, esa justificación costó la redención de Cristo Jesús, el valor de la vida de Cristo Jesús, transferirnos a nosotros sus virtudes en lugar de nuestra desgracia. Por eso dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Este es un juego de palabras maravilloso que sería bueno que nosotros meditáramos en él cuando leemos el libro de Romanos, capítulo 3 versículo 23 en adelante. Y aparecen unas palabras maravillosas. Para algunos son deshonrosas para quienes no comprenden el significado teológico de estas palabras. Entonces, una de ellas es la expiación. El versículo 25 dice que puso como el sacrificio expiatorio, a quien Dios puso como el sacrificio expiatorio. ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿Qué era un sacrificio expiatorio? Hemos escuchado quizás la expresión chivo expiatorio a X personaje. Normalmente lo he escuchado en el ámbito de la política. Tomaron a X personaje como chivo expiatorio, es decir, le echaron la culpa de los errores que cometió un X personaje sobresaliente del ámbito, en el ámbito político, y le echan la culpa a una persona inocente. Y ese personaje que necesitaba lavar su hoja de vida lo hace con la inocencia de otro y hasta colocan preso a esa otra persona, mientras que el otro disfruta de libertad. Y se le llama chivo expiatorio, es decir, paga un inocente por el culpable. Acá en el caso del plan de la redención, Cristo voluntariamente acepta la expiación, llevar a cabo la expiación. Y la expiación significa quitar el pecado, quitar, eliminar el pecado. Y dice aquí, por la fe en su sangre. Nosotros, cuando
Ahora confiamos como respuesta a esa oferta gratuita de redención, debe dar como resultado la expiación. Es decir, si yo por la fe acepto que Cristo murió, si yo creo que el plan consiste en esa forma de que el mismo Dios, como uno de nosotros, venga a la tierra y asuma nuestro pecado y haya muerto y haya resucitado y esté en el cielo ahora mismo intercediendo por nosotros, eso significa de que ahora el plan empieza a completarse. No solamente Cristo paga con su vida, sino que también elimina el registro que está en el cielo contra nosotros. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16. El acta que era contraria a nosotros queda clavada en la cruz. Esa acta de decretos que menciona Colosenses 16 es el registro también de nuestros pecados, en los cuales la ley señala que somos pecadores y nosotros no podemos quitarnos el pecado a nosotros mismos. La ley tampoco puede quitarlo. Y se genera un documento, un acta en el cielo, en los libros del cielo, queda registrado de que no somos aptos para gozar de la vida eterna, somos aptos simplemente para la muerte eterna, pero que esa acta es quitada con el sacrificio de Cristo, el sacrificio expiatorio por la fe. Entonces ahora nosotros tenemos esa ventaja, podemos ejercer un don gratuito, una virtud, y es la fe, el creer por medio del mensaje de su palabra a través de los profetas, de que nosotros podemos tener una escapatoria a la condición pecaminosa. De esta manera, encontramos que la bendición de Dios ha sido amplia. La bendición de Dios puede llegar a ser la única respuesta que tenga el ser humano para resolver su necesidad de salvación. Hasta aquí, hermanos, creo que el plan de salvación es excepcional. Existen muchas otras propuestas, como quizás ustedes han escuchado la palabra reencarnación, que tú te salvas cuando mueres, convirtiéndote en un animal, una planta u otro personaje que nace. Es decir, tu vida pasa a otro ser que no eres tú, pero aparentemente eres tú. Es una contradicción. Entonces, se pierde la identidad personal. En Cristo Jesús es diferente. Cada persona, dice, por la fe, el que confiese, señala al individuo, sus pecados le serán perdonados. Al que por la fe crea que Jesús murió por él y confiese sus pecados, le serán perdonados. Y así la salvación, el plan de la salvación empieza a completar su ciclo en la vida de cada uno de nosotros. Para demostrar, dice el versículo 25, su justicia al haber pasado por alto con su paciencia o en su paciencia los pecados pasados. Entonces la paciencia de Dios ha alcanzado nuestras vidas. La paciencia de Dios, recordemos que es un fruto del Espíritu Santo y que la paciencia de Dios es otorgada para el pueblo del último tiempo. El pueblo del último tiempo es caracterizado en el libro de Apocalipsis como en la expresión paciencia. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
La paciencia de los santos es la paciencia de los santificados, los que se han devuelto mediante el arrepentimiento, reconocen la justicia de Cristo, el acto de redención y el sacrificio de expiación como la única solución para la desesperación humana de no querer morir. Los seres humanos no queremos morir, ni incluso el impío. El impío sabe que la muerte no es agradable, tampoco los cristianos. Sin embargo, tenemos esperanza. Si no conoces, si no eres cristiano, si aún no has tomado esta decisión, es momento de que por la fe te acerques y tengas un encuentro personal con Cristo mediante el estudio de su palabra y la oración. Puedas amistarte con Él y puedas reconocer que este fundamento de la salvación mediante el proceso de justificación, la expiación, la redención, culminará con la glorificación, culminará cuando Cristo venga por segunda vez y seamos transformados en un abrir y un cerrar de ojos. Y así estaremos para siempre con el Señor, retornados al estado original, que era el de vida eterna. Ahora tenemos esa misma oportunidad. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que hoy podamos reclamar gratuitamente ese don de la salvación. Que hoy podamos tener esa linda esperanza de poder, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, poder vivir esa experiencia de la expiación, de ser liberados, de colocar nuestra carga de pecado, de culpabilidad a Cristo Jesús. Incluso por muy bueno que nosotros seamos, la única respuesta es que por la fe creamos que Jesús murió por mí, que nada bueno que yo haga me clasifica para que yo sea justificado. Es el acto expiatorio de Cristo en la cruz el que nos califica para que volvamos a tener esa libertad. Y ese acto también es redención, la compra que hizo Jesús mediante su sangre de la condición en que estaba. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita atesorar este mensaje y tomar una decisión por Cristo. La decisión es aún para quienes hemos aceptado hoy renovar ese, en gratitud a Dios, ese acto de seguir el Evangelio, esa buena noticia, de obedecerle, de escudriñar las Escrituras y por la fe seguir creyendo y seguir santificando nuestras vidas para que cuando Él venga, definitivamente seamos retornados al pleno estado original de la eternidad en la presencia de Dios, disfrutando de todos los privilegios que jamás nosotros incluso hemos soñado. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y los invitamos para hacer una oración en este momento de consagración a, a ese llamado que Dios nos está haciendo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos has dado de comprender estos pasos de la salvación, de ser justificados por la fe en Cristo Jesús, de recibir el beneficio de la redención y de la expiación de nuestros pecados. Y asimismo tener la oportunidad de un día estar devueltos al estado original de vida eterna, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te pedimos que los corazones que tienen dudas, los corazones que se encuentran en calamidad, que no saben qué hacer, puedan colocar eso que no pueden, con lo que no pueden, sus pecados a los pies
de Cristo Jesús y tener eterna salvación. Ayuda a quienes están preocupados, a quienes no han decidido, que puedan tener el valor, que puedan tener el coraje de decir, Señor, he cargado toda mi vida con el pecado y hoy lo depongo a tus pies. Quiero probar contigo, quiero saber y experimentar que es verdad que tú liberas y que nos otorgas un privilegio que hemos despreciado tal vez. Te pedimos que nos ayudes para que podamos compartir esta buena noticia con otras personas. Y en este día de hoy, ayúdanos a meditar mientras laboramos en tu palabra, mantenernos conectados a tu esperanza. Lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén.